¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Vamos a tratar en este video de explicar el funcionamiento del circuito de entrada de una laptop. Tenemos acá un diagrama que no es exactamente el de la placa que tenemos acá, pero es bastante similar. Entonces nos va a servir. Lo que quiero que veamos es que acá tenemos dos MOSFET, que son los MOSFET que se conocen como MOSFET de entrada. Acá tenemos otro transistor MOSFET, pero nos vamos a enfocar en estos principalmente. Aquí lo vamos a ver de una forma básica para empezar. Acá nosotros vemos unos puntitos que se le llaman nodos. Esto lo que indica es que hay una intersección entre dos líneas o dos puntos. Acá por ejemplo no hay un nodo, que quiere decir que esta línea con esta no tienen nada que ver, pero esta línea con esta sí tienen una conexión por medio del nodo. Acá lo que tenemos es el primer MOSFET y acá va a llegar la alimentación del cargador. Cuando nosotros conectamos el cargador va a llegar hasta este MOSFET. Este es un punto que podemos medir siempre que tengamos un equipo que no enciende y tiene un consumo demasiado bajo. Tiene que pasar por el MOSFET, luego por el segundo MOSFET y llegar hasta la resistencia de sensado. Pero ¿cómo es que sucede todo esto? Aquí entra en juego lo que es el circuito de carga, que lo tenemos por acá. Acá tenemos el circuito de carga. Entonces, ¿cómo funciona esto? Primeramente, el circuito de carga se tiene que alimentar. Acá en el pin número 20 nosotros vemos que tiene una señal que se llama CHG-BCC. Esa es la alimentación por medio del pin número 20 para este circuito integrado. ¿Y de dónde viene esto? Mire, vienen de más 19.5B-BIN, que es lo mismo que le llega al primer MOSFET. Acá está, más 19.5B-BIN. Entonces, cuando llega el primer MOSFET, también llega al mismo tiempo a alimentar el circuito de carga. Luego de que ya está alimentado, tiene que tener la habilitación. La habilitación la vamos a tener por acá. Acá tenemos en el pin número 6 AC Detect. Esa es la detección del cargador. Tiene que indicar que el cargador es un cargador adecuado para encender el equipo. Acá lo que tenemos es un divisor de tensión. Tenemos dos resistencias, una conectada a tierra, la otra trae la tensión de entrada y en medio de ellas hay una salida que va para AC Detect. Si nosotros hacemos el cálculo acá y miren lo que llega acá, más 19.5B-BIN. O sea que también llega al mismo tiempo a esta resistencia que cuando alimenta el circuito de carga y cuando llega al primer MOSFET. Entonces acá llega esta tensión que es de 19.5 y al pasar por este divisor acá vamos a encontrar aproximadamente 2.6 voltios. Esta es la activación de este circuito de carga. Una vez que se activa, entonces se genera lo que es esta tensión del regulador de 6 voltios. Acá tenemos REGN, ese es el regulador que va a ser de 6 voltios. También se nos va a habilitar la tensión de AC OK. Acá tenemos que viene de otra línea, vienen los 3 voltios, pasa por una resistencia y acá sale una señal para un circuito integrado que se llama controlador embedido, que es la señal de AC IN, que es AC OK. ¿Qué quiere decir esto? Que la detección del cargador está bien, que puede trabajar el circuito integrado. Si no está bien, entonces lo que hace es que internamente se lleva esta tensión a tierra. Ahora vamos a ver en la placa cómo es esto. Vamos a hacer estas primeras mediciones. Paso número 1, la alimentación del circuito integrado y la tensión llegando al primer MOSFET. Número 2, vamos a medir la detección del cargador que pasa por este divisor de tensión y nos va a dar aproximadamente 2.6 voltios. Luego de eso vamos a medir el regulador de 6 voltios y vamos a medir AC OK que esté en 3 voltios. Voy a medir a la entrada del primer MOSFET y acá tenemos 19.45 voltios. Cuando nos llega acá a la entrada del primer MOSFET, si ustedes se dan cuenta, el dibujo no va a ser exactamente igual que como está en la placa. De hecho, hay proyectos en donde están separados, están en otro lugar, el circuito de carga y los MOSFET de entrada. Así que no hay que confiarse en que va a estar como en el diagrama. Y recordemos también que este diagrama es un diagrama de una placa similar, no es exactamente de esta. Ahora voy a ir a medir el pin número 20.
Siempre los circuitos integrados van a tener una muesca, una señalización en el pin número 1 para que nos identifiquemos y desde ahí empezamos a contar. Entonces acá este es de 20 pines, entonces cerca del 1 va a estar el pin número 20. Acá estoy midiendo y me llegan 19.15 voltios. Esto me llega al mismo tiempo que me llega al primer MOSFET de entrada. ¿A dónde más me tiene que llegar? Me tiene que llegar al divisor que vimos, divisor de tensión, que está conformado por dos resistencias. Acá, no sé si se logra apreciar, que serían estas dos. Una de ellas trae la alimentación, otra va a tierra, y en la unión de las dos va hacia el pin número 6. Acá estoy midiendo a la entrada del divisor, tengo 19.45, exactamente lo mismo que en el primer MOSFET de entrada. Luego voy a medir en el pin número 6 del circuito de carga, tendría que tener 2.6 aproximadamente, tengo 2.64. Ahí pueden verlo. Entonces acá me está diciendo el cargador que está conectado está bien, tiene la capacidad para alimentar el equipo. Entonces se habilita el regulador de 6 voltios, que es el pin número 16, según lo que estábamos viendo. Acá está el pin número 16, va a este diodo. Y acá tengo los 6 voltios del regulador. Luego vimos que teníamos que tener la señal de AC OK, que es el número 5. Vengo, mido el pin número 5 y ahí tengo los 3.2 voltios. Hasta acá, todo bien. Esta es la primera etapa, podríamos decir, del funcionamiento de este circuito. Ahora vamos a ver otras etapas más. Vamos a volver al diagrama para seguir avanzando. Bueno, ya estamos de nuevo en el diagrama. Ya revisamos acá la alimentación. Ya revisamos que esté detectando correctamente el cargador. Ya revisamos que está el regulador de 6 voltios. Y ya revisamos que tengamos la señal de AC OK. ¿Qué tiene que suceder después? Después tiene que venir la habilitación para los MOSFET. Entonces ahí entra esta señal o este pin que se llama AC Drive, ACDRV. Sale de acá, pasa por esta resistencia que vemos aquí, llega hasta este punto. Recuerdan que hablamos sobre los nodos, llega hasta este punto. Como aquí tenemos un nodo, quiere decir de que también sale para acá al gate de este MOSFET. El gate lo que hace es cumplir con una función de switchar, abrir o cerrar el MOSFET. Si ustedes quieren saber más sobre MOSFET, también comenten y podemos hacer un video explicando sobre transistores MOSFET. Bueno, entonces acá vemos que hay un capacitor, luego acá tenemos este otro nodo y aquí hay otra resistencia. ¿Qué quiere decir? Que también hay un contacto acá con esta línea, pero a través de esta resistencia. Y directamente también viene hacia este nodo que llega hacia el gate de este MOSFET. También tenemos acá que llega a este capacitor y llega también hasta este punto de este otro MOSFET. Entonces esta señal va a llegar a esos 3 puntos. Va a llegar principalmente los más importantes que vamos a ver, los gates de los MOSFET que están acá, acá, y también va a llegar al drain de este otro MOSFET. ¿Qué es lo que pasa acá? Bueno, para que esto pueda conducir, acá tenemos esta alimentación, pero no puede pasar hacia el otro lado hasta que se habilite por medio del gate. Entonces lo que va a pasar aquí es que este circuito de carga va a enviar una tensión por medio de este pin para que acá pueda pasar de este lado al otro lado la tensión. Luego tenemos este otro pin que se llama CMSRC, que se le conoce como un charge pump en electrónica. Esta línea juntamente con esta internamente lo que van a hacer es aumentar la tensión de esta línea para que los MOSFET puedan conducir de manera correcta. Entonces esto
Con el multímetro nosotros vamos a ver nada más una tensión fija acá, que va a ser aproximadamente de unos 25, 26 voltios por ahí. Tiene que ser mayor a lo que está entrando, entonces va a conducir hacia acá y este también va a conducir hasta llegar a la resistencia de sensado. Luego, al llegar a la resistencia de sensado, va a llegar a estos dos puntos que se llama ACP, donde entra la resistencia de sensado, ACP, y donde sale de la resistencia de sensado va a ser ACN. ¿Qué es lo que hace esto? Esto regula o mide la corriente que está pasando por medio de esta resistencia. Esto va a permitir que el circuito integrado detecte cuando hay un sobreconsumo, cuando hay un equipo con un corto en la línea principal, y entonces se protege y desactiva los MOSFET. Esta es una resistencia de 10 miliohms. Esto va a hacer que detecte hasta la más pequeña caída de tensión y así va a poder medir la corriente que está pasando por acá. Bueno, entonces vamos a ir a la práctica, vamos a ir a ver a la placa, vamos a medir AC drive, que es el siguiente paso que tiene que existir. Vamos a medir también ACP y ACN. ¿En donde? En la resistencia de sensado. Vamos a ubicar la resistencia de sensado y vamos a medir acá. Vamos de regreso a la placa. Alimentamos nuevamente la placa y vamos a ir a ver al pin número 4 del circuito de carga. 1, 2, 3 y 4. Mido acá, tengo 25.31 voltios. Esto tiene que llegar a los gates de los MOSFET de entrada. Siempre los MOSFET van a tener los que son de 8 pines, de 8 contactos, van a tener en el pin número 4 el gate. Entonces acá tengo 25.29 en el primer MOSFET y en el segundo MOSFET 25.30. Ahí lo tenemos, están habilitados. Entonces la corriente o la tensión tiene que pasar para el otro lado de los MOSFET. Acá tengo 19.45, llega hasta el segundo MOSFET y tiene que pasar del segundo MOSFET hasta la resistencia de sensado. Acá tengo la salida del segundo MOSFET y acá tengo la resistencia de sensado. Vamos a medir. Tenemos en la resistencia de sensado 19.45, que es lo que va hacia la línea de ACP, y lo que va hacia la línea de ACN vamos a ver que es de 19.45 también, según lo que nos alcanza a marcar el multímetro. Si nosotros pudiéramos tener otro tipo de herramienta para poder medir más decimales, entonces o más dígitos, podríamos entonces ver la pequeña caída de tensión que hay entre un lado y el otro. Bueno, entonces cuando tenemos acá en la resistencia de sensado ya la alimentación, esto quiere decir que esta alimentación se está distribuyendo ya por toda la placa. Toda la placa ya está siendo alimentada en ciertos sectores. Por ejemplo, los MOSFET de alta de las fuentes de alimentación. Nosotros lo vamos a encontrar, esta alimentación la vamos a encontrar en los MOSFET de alta. Voy a ver acá, vean, tengo 19.45. Acá ya está alimentada la placa en ciertos sectores. Eso va a ser así en prácticamente todos los equipos. No todos trabajan con el mismo circuito de carga, pero una vez que está ya la alimentación en la resistencia de sensado, ya tiene que estar en diferentes sectores de la placa esa alimentación. Vamos a dejar hasta aquí el video y vamos a dejar para una segunda parte lo que es la carga de la batería.